Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos muy contentos de poder saludarles en esta mañana, expresándoles una enorme gratitud por la atención y sintonía a este programa de noticias y opiniones. Bueno, el caso de los diezmos siguen en aumento, pero lo que más nos interesa son las iras mortales, así decían antes, que el señor doctor César Montúfar, para gracia y simpatía de todos los ecuatorianos, según un vespertino de esta localidad, no, pues este es un matutino, entiendo que es el diario La Hora, es La Hora, ¿no? En este formato y en estos titulares que a veces encienden el ánimo, Montúfar dice que ha hecho enojar a la señorita Guiñaga. Aquí está el doctor César Montúfar, a quien le presentamos un saludo de bienvenida. La presidenta de la Comisión de Justicia es doña Marcela Guiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, puesto logrado en otras épocas donde se manejaban con rigurosidad cuantitativa y de adherencia dispuesta por el máximo líder. Marcela Guiñaga ha sido una correísta en todos los escenarios de la vida del presidente Correa. El doctor Montúfar ha sido aludido el 31 de agosto pasado por este recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Lo acusó de utilizar de manera demagógica la ley de lucha contra la corrupción aprobada a mediados de agosto por la Asamblea para prestigiar el trabajo de los parlamentarios, dice aquí. Montúfar ayer madrugó, según esta crónica, al Palacio de Gobierno y fue a entregar una carta al señor presidente Lenín Moreno. Su objetivo, que el mandatario haga objeciones a esa norma. ¿Por qué? Póngame atención, estimado amigo oyente. Según el doctor Montúfar, y creo que todos los que hemos leído las intencionalidades o connotaciones de avispados que estaba en rigor o que buscaba poner en rigor, tal como fue aprobado este cuerpo legal, supone un cambio en el tipo penal de asociación ilícita. Esto conocen los abogados y debemos confiar en el desempeño y análisis jurídico estructural del señor doctor Montúfar. Esto de
el cambio que supone el cambio del tipo penal de asociación ilícita por el cual fue condenado a 6 años de cárcel el ex vicepresidente Jorge Glass, aplicando el principio de favorabilidad. Entonces Jorge Glass podría salir inmediatamente de prisión porque sus abogados van a argumentar que se extingue la pena. Vaticinó Montúfar como jugando a ser adivino, dice la crónica. El político retó a los asambleístas a dar explicaciones al país sobre este tema. No puede ser posible, dijo furibundo quiere decir que después de todo lo que le ha costado avanzar al país en el tema de la lucha contra la corrupción, lo poco podría revertirse si es que esta ley es sancionada por el presidente. ¿Quién sabe, no? Ni quién sabe. Yo sí soy escéptico de muchas cosas, y lo he comentado aquí entre los compañeros. Pero ahí está la para que le pone el doctor Montúfar, quien nos acompaña en esta mañana, y a quien le presentamos un saludo de cordial bienvenida. Y claro, su participación le ha hecho enojar a la señorita Aguiñaga, que en un santiamén, así utiliza esta adjetivización, el cronista de Últimas, difundió un comunicado en el que acusó a Montúfar de desinformar a la gente. ¿De qué manera buscaba desinformarnos? En unos 5 párrafos, la señorita Aguiñaga explicó que para incluir la figura de asociación ilícita en la nueva ley, se acogió parte de una propuesta presentada allá por el año 2016 por el exdefensor público, el célebre Ernesto Pazmiño, defensor público. Por lo tanto, agrega a la señorita Aguiñaga, es ilógico que un texto presentado hace 2 años atrás se haya entregado con la intención de favorecer a una persona sentenciada para el año 2018. ¿Y por qué no? Otro legislador que saltó contra Montúfar, aquí presente el doctor Montúfar, fue el manabita Mariano Zambrano. ¿Cuál de los manabitas? ¿Hijo o padre? Hijo. El hijo, ¿no? Sí, es un dúo fantástico, quien a través de un comunicado dijo que al parecer se encuentra ya en campaña electoral. No saben qué decir, doctor Montúfar. Y claro, cuando ven que se aprieta en el botón correcto, dicen, no, este hombre está loco, este hombre está en campaña anticipada, este quiere ser alcalde, este otro. Pero tenga la bondad. El enojo de la Aguiñaga responde a qué circunstancia. Señor doctor Montúfar, bienvenido, muy buenos días. Me complace que esté aquí. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia. Mire, en realidad el tema es bastante complejo y voy a tratar de explicarlo. El 14 de agosto de este año, la Asamblea Nacional, con el voto de todos los asambleístas, 107 votos favorables y una abstención, la abstención del asambleísta César Carrión, aprobó el proyecto de ley llamado lucha anticorrupción. Este proyecto está en este momento en el escritorio del presidente de la República para su sanción o veto, que tendría que realizarse máximo hasta el día viernes 14 de septiembre. Por eso es la premura y por eso es mi preocupación y por eso es la carta que yo le entregué el día lunes al presidente Moreno, pidiéndole el veto de esta ley.
Usted se fue al Palacio y le entregó en sus manos. No, entregué a través del servicio documental de la presidencia, pidiendo el veto a esta ley. ¿Por qué, Gonzalo, es importante aquello? Esta ley contiene, como yo lo reseño, lo detallo y argumento jurídicamente en mi carta, varios elementos, varios aspectos terriblemente graves, terriblemente problemáticos para lo que en este momento es una de las prioridades nacionales, que es desmontar este esquema de delincuencia organizada que se estructuró durante el gobierno del expresidente Correa. Podemos tratar cada uno de esos temas, pero hay uno en especial que, desde mi perspectiva y en mi posición de acusador particular del ex vicepresidente Glass en el juicio por asociación ilícita, me llama muchísimo la atención, porque yo veo aquí claramente una dedicatoria, parte de una estrategia que va hacia su liberación inmediata, porque si el presidente llegara a no vetar esta ley, esta entraría en vigencia inmediatamente y por lo tanto permitiría que los abogados puedan interponer las acciones legales que voy a explicar. ¿Por qué es problemático esto? Expliquemos por qué. Sí, ¿por qué? Mire, Gonzalo, el Código Integral Penal tiene decenas, yo diría más de 100 tipos penales. Y es absolutamente extraño que de entre todos esos tipos penales, decenas, posiblemente más de 100, no sé exactamente el número, en este momento se les ocurre cambiar los elementos objetivos, como denominan los abogados, del tipo penal de asociación ilícita. Recordemos que el ex vicepresidente Glass está en la cárcel sentenciado en primera instancia y segunda instancia por una sentencia por asociación ilícita. Y miren el primer punto. De todos los tipos penales que hay en el Código Penal, en este momento se les ocurre cambiar los elementos objetivos, es decir, cómo se configura el delito de asociación ilícita. ¿A quién se le ocurre? A ver, es verdad que esta ha sido una propuesta del 2016, pero entonces ¿por qué no se reformó antes? ¿Pero qué? ¿Por qué se lo está reformando en este momento? Ahí viene el segundo punto de mi argumento. La sentencia en contra de Jorge Glass y otros fue dictada en primera instancia el 13 de diciembre. Pasó la segunda instancia, en este momento se encuentra en fase de casación, es decir, todavía no está ejecutoriada. El argumento que he escuchado de que no hay que preocuparse porque la ley no es retroactiva, no cabe en este caso porque esta sentencia no está ejecutoriada, está en fase de casación. Si mañana, por ejemplo, en la fase de casación, ¿de qué puede ser susceptible para que entienda bien el público? Es decir, está en casación y no está ejecutoriada. Lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir, y además esa es la estrategia del abogado y de la defensa de Glass, es que pasa la fase de casación, supongamos que los jueces de la Corte Nacional de Justicia ratifican la sentencia, entonces los abogados de Glass tienen el llamado recurso de revisión. ¿Y qué es lo que van a argumentar, como ya lo vienen haciendo, Gonzalo? Van a argumentar que el delito por el cual fue juzgado Jorge Glass, el delito que fue materia del juicio por asociación ilícita cuya sentencia se dictó el 13 de diciembre, ha cambiado, que ya incorpora otros elementos objetivos que no fueron incluidos y que no fueron probados en el juicio que llevó a esa sentencia. Por lo tanto, Gonzalo, el argumento va hacia que, siendo que él está siendo juzgado por un delito que ya no existe en el Código Penal, porque el Código Penal se habría reformado en lo que tiene que ver con el artículo 370 de asociación ilícita, la pena se extinguiría y por lo tanto Glass podría salir inmediatamente de prisión. Él lo que dice es la sentencia debe ser anulada porque se aplicó un código derogado. Un cambio en el artículo, un cambio en el artículo que sustituye el delito de asociación ilícita y lo transforma en otro delito. Incorpora otros elementos. Los elementos objetivos que hacen el delito de asociación ilícita habrían cambiado. Por lo tanto, los abogados de Glass van a decir, aplicando el principio universal de favorabilidad, no se puede ejecutoriar, no puede quedar en firme una sentencia en contra de una persona por un delito que ya no está en el código. Ese es el argumento, mi estimado Gonzalo, y es por eso que me parece que hay que prender todas las alarmas y he exigido y exijo y pido al presidente Moreno vetar esta ley. Este es uno de los aspectos problemáticos. Hay algunos otros que también tienen que considerarse. ¿Cuál es la parte que tiene que vetar urgentemente para no denotar el señor presidente
seguramente mal asesorado, digo, todo es posible en esta tierra y en este escenario de intereses, de cálculos. Porque estamos viviendo un episodio donde el cálculo se ha hecho presente como estratagema para alcanzar objetivos de liberar al principal, pues prácticamente de esta que usted acusa y acusamos todos los ecuatorianos sin haber tenido la oportunidad de adherirnos personalmente, pero estamos moralmente compelidos y hemos denotado como sociedad ecuatoriana la necesidad de castigar a esta estructura delincuencial que hemos dicho ha gobernado el país con enormes beneficios grupales. Así es que esto es a nombre de todos los ecuatorianos, no es específicamente a nombre del doctor Montúfar. La sentencia debe ser anulada porque se aplicó un código derogado. No vamos a basar el principio de favorabilidad en una ley que aún no es ley. ¿Esto quién dice? Eduardo Franco Lor. Él ha pedido que tenga la bondad de llamarle a las 7:30. A esa hora está predispuesto a aceptar nuestra llamada telefónica. Llámele ahorita a ver si puede contestarnos. Vea, ahí está el Eduardito Franco. Tenga la bondad. ¿Qué opina usted de esta iniciativa y esta denuncia que acaba de formular el doctor Montúfar? Y que desde esta antevíspera, la intencionalidad del doctor Montúfar es parar esta estratagema que nos iba a pasar por alto a todos los ecuatorianos. Estábamos visualizando de otra manera la situación. Pero en este momento Montúfar se da cuenta, el doctor está aquí y le pasa a explicar en busca de una adhesión legal, no porque sea necesaria, sino porque usted tiene autoridad moral también y ha sido invitado para contraponerse o contrarrestar, digamos, estas intencionalidades que no son lícitas. Explicamos de nuevo a la gente para que quede súper claro. Perdone, doctor, le molesto con esta dimensión de responsabilidad, de objeción a una maniobra que quiso instrumentar. Lo que no nos ha explicado es quién es el dueño de esta idiota. Tenga la gentileza. Mire, Gonzalo, insisto en que este no es el único artículo problemático. Hay varios que ojalá podamos conversar en otro momento. Pero el punto aquí es que evidentemente esta Comisión de Justicia, que está presidida por la señora Marcela Guiñaga, evidentemente aprovecha esta situación para que, como le decía hace un momento, con una, digamos, intencionalidad muy clara, una dedicatoria muy clara, se cambia específicamente los elementos de este tipo penal para evidentemente favorecer a Glass antes de que su sentencia quede ejecutoriada. Ese es el punto principal. Un tercer elemento que no he mencionado y que también es importante, Gonzalo, es que a este cambio de artículo hay algunos otros que a mí me parece que deben ser destacados. Fíjese, por ejemplo, qué otras cosas contiene esta ley, este proyecto de ley. Por ejemplo, en el artículo primero, en el literal G, se incrementan los requisitos que los jueces deberían justificar para en el proceso de instrucción fiscal dictar una medida cautelar como la prisión preventiva. Me explico un poco más. Estamos hablando de que en el Ecuador hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción. Nos hemos rasgado las vestiduras diciendo que la justicia tiene que funcionar, que los responsables de los delitos contra la administración pública tienen que responder, que no se les puede permitir que fuguen, como ya muchos lo han hecho. Solo pongo este ejemplo que es importante. Según las investigaciones periodísticas de investigadores tan serios como Cristian Zurita, Juan Carlos Calderón, Fernando Villavicencio, en el tema Odebrecht estarían implicados 300 funcionarios públicos ecuatorianos. 300 funcionarios. ¿Cuántos están en este momento en la cárcel? No pasan de 6. Esa es la magnitud. Entonces,
una prioridad nacional debería ser que estén en la cárcel o que puedan afrontar los juicios. Para eso sirve la prisión preventiva. Es decir, que los jueces puedan, durante la etapa de instrucción fiscal, cuando están en investigación, dictar una prisión preventiva. Así fue como Glass entró a la cárcel. Como cautelar, pues. Como medida cautelar. Este artículo pone dificultades para que los jueces puedan dictar prisión preventiva. E incluso dice, mire, que no será necesario la sola existencia de indicios de responsabilidad para que no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. Es decir, pone dificultades para que los jueces puedan dictar esta medida cautelar. Entonces uno dice, a ver, si aquí estamos en una cirugía mayor en contra de la corrupción, si se trata de eliminar o de disminuir la impunidad, si lo que buscamos es que no ocurra lo que ocurre, por ejemplo, con el expresidente Correa en este momento, en el juicio por el tema del secuestro al señor Balda, está gozando de unas vacaciones en Bélgica, ¿no es cierto? Y no está aquí afrontando el juicio. ¿Qué es lo que sucede cuando no están presentes en los casos de delitos que no son prescriptibles, que son imprescriptibles? Los juicios no pueden llevarse adelante en ausencia, entonces sencillamente se suspenden. Entonces aquí dice uno, ¿por qué ponen esto? ¿Cuál es la razón para endurecer los requisitos? ¿Quién pone, doctor? Está en la ley, en esta mal llamada ley anticorrupción. Un tercer elemento que es de más... ¿Quién legisló esa ley? Como le estoy diciendo, fue votada lamentablemente por todos los bloques legislativos. 107 votos a favor, solo el voto de abstención del asambleísta Carrión. Otro punto rápidamente, Gonzalo, que es quizá el más grave, porque yo he mencionado el cambio en el tipo penal de asociación ilícita que está directamente para favorecer a Glass. Este otro que evidentemente complica la posibilidad de que los jueces puedan dictar prisión preventiva. El más grave tiene que ver con el llamado requisito de procedibilidad. Recordáis, y se ha discutido en los últimos años, como una de las estrategias del correísmo para blindar muchos de los casos de corrupción fue pedir, incluir en el Código Integral Penal, que para que la Fiscalía pueda iniciar un proceso de investigación de delitos penales en contra de delitos en contra de la administración pública, es necesario el requisito de procedibilidad de la Contraloría. Se ha discutido sobre la inconveniencia de este requisito. Lo que hace esta ley es derogarlo en una parte y poner que ya no es necesario este requisito para que inicie la investigación, sino que es ahora necesario para que los fiscales puedan acusar. Si eso lo único que hace es desplazarle de un momento del proceso de investigación a otro momento, el momento de acusación. ¿Qué es lo que se logra con esto, Gonzalo? Se logra dos cosas. Disminuir el tiempo que tendría Contraloría para producir este informe, en primer lugar, y en segundo lugar, lo que es más grave, hacer que caduquen muchos de los procesos de investigación de 7 años, que tienen una antigüedad mayor a 7 años. Porque la ley de la Contraloría además dice que el tiempo que tendría la Contraloría máximo es de 7 años para producir estos informes. Entonces, con esto quedarían en caducidad muchísimos casos de corrupción que deberían ser investigados y que la Contraloría en este momento no los podría investigar y la Fiscalía no los podría investigar. Ese es un tema quizá el más problemático de esta ley, por lo cual, insisto, Gonzalo, la única vía que tiene el presidente es el veto de esta ley mal llamada anticorrupción. Es una exigencia. A nombre de la justicia ecuatoriana y de la mismísima sociedad ecuatoriana. Doctor René Ortiz, muchas gracias por habernos esperado. Quería yo tener esta premisa para que ustedes consideren conjuntamente con el doctor Crespo. Tenga la bondad usted de referirse a esta estratagema que yo le califico diseñada hábilmente por gente que quiere exculpar al ex segundo mandatario a la velocidad de un rayo. Usted tiene su opinión evidente sobre lo que nos ha descrito el señor doctor Montúfar. Tenga la bondad de hacerla conocer al país. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A usted, licenciado Lucero, permítame saludar a César Montúfar y a Ramiro Crespo y pasar a comentarle que a todos nos repugna el proceso de corrupción que se ha desarrollado fundamentalmente
en el área de petróleos, en el área de la refinación, en el área de comercialización, y que son plenamente conocidos por todos los ciudadanos. Afortunadamente los medios de comunicación han sido tan abundantes en información e investigación que nos han podido informar sobre este repugnante proceso de vida que ha tenido el Ecuador. Y en ese contexto, esta denuncia que ha planteado el doctor César Montúfar, mi distinguido amigo, es pertinente y los ciudadanos deberíamos estar plenamente apoyándole a él para que el presidente de la República vete ese malhadado proceso de ley. Vamos, doctor, categóricamente, permítame preguntarle de la siguiente manera. ¿Se quiere abrir un camino, como dice César, para que Glass logre anular la sentencia? En ese contexto, desde el punto de vista estrictamente de derecho, yo no le podría contestar. Simplemente, repito, me repugna porque me imagino que César sí lo estudió. Y no solo que lo estudió él, sino que se asesoró probablemente con 2 o 3 personas del área jurídica del derecho que pudieron aconsejarle que sí, que ese es exactamente el procedimiento. Hay que vetarlo porque esto es repugnante. Ahora, yo le explico a nombre del doctor Montúfar. Él dice en una frase concreta, concretísima y contundente: se abre el camino para que Glass logre la anulación de la sentencia, aduciendo que el delito por el que fue juzgado ya no existe o ya no existiría. ¿Cómo le parece ahí? Una vergüenza, definitivamente. Es decir, hacer que la nueva legislación se ponga por encima de la legislación pasada con el propósito de perdonar faltas y errores y corrupción. No, esto no puede ser. Yo creo que César tiene absolutamente toda la razón y yo creo que una gran mayoría de los ecuatorianos estamos apoyándole a él. No entendemos cómo pudo pasar por la legislatura un tipo de legislación de esta naturaleza, en la que se perdonen las penas simplemente por el hecho de que ya la si el nueva ley señor no las presidente contempla. no veta esta parte, ¿en qué se convertiría, según su presunción? Y es un tono delicado que yo le formulo esta pregunta, pero si no la veta, ¿se convertiría en una especie de cómplice de esta forma de legislar? Claro, definitivamente, si se le está pidiendo, se le está argumentando y en derecho, porque yo creo que usted podría, por ejemplo, utilizar los medios de comunicación colectiva que usted maneja perfectamente y tener por lo menos 10 criterios inmediatos de especialistas en derecho que le van a dar luces para decir, sí, tiene que vetarlo, y si no lo veta, pues simplemente es un cómplice. Qué grave, doctor Crespo, bienvenido, muy buenos días. ¿Cuál es su opinión para reunir las 3 conclusiones a las que han arribado ustedes, mis invitados, aquí presentes y por la línea telefónica, René Ortiz? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muy bien, gracias. Saludos a la audiencia, a César Montúfar, a René Ortiz. Primero quiero agradecerle a César Montúfar por esta denuncia y muchas otras, inclusive por la valentía de haber sido acusador particular. Eso me hace acuerdo de que, por ejemplo, en otros países se considera iniciar juicio contra el Estado o contra personajes del Estado no una cosa mala o una cosa opcional, sino una obligación de los ciudadanos de ejercer la democracia. Cuando vemos que las cosas no funcionan, el ciudadano tiene que actuar. Y César Montúfar nos ha dado un gran ejemplo al tomarse el enorme riesgo de ser un acusador particular, porque hay el riesgo inclusive de que le rebote, de que le vaya mal y que luego la justicia corrupta, si resulta ser corrupta, le dé instrumentos al acusado
para lanzarse en contra de él y probablemente hacerle unos daños bastante incómodos y difíciles, agrios. Y eso ha sido uno de los mecanismos de la corrupción en el país. Sí. Y en el país en general. Básicamente han tratado de usar el sistema jurídico para atormentar a los ciudadanos que acusaban o acusábamos de ciertos delitos, y luego inclusive conseguían publicaciones en que estos ciudadanos decían que se habían equivocado. Entonces yo creo que César, como en muchos casos, cuando entró en participación ciudadana, recuerdo, inclusive cuando hizo la campaña, que era muy importante, porque es una de las condiciones fundamentales para el desarrollo económico, hizo la campaña a favor de la puntualidad. Me acuerdo que lamentablemente no se le tomó en serio como debía haberse tomado, porque realmente inclusive cuando se estudia desarrollo económico, se dice que cuando se busca una fuerza laboral calificada, una de las cosas que hacen que la fuerza laboral sea calificada es la puntualidad. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que como preámbulo. Segundo, el tema de la prisión preventiva también fue mal usado. En muchas ocasiones fue mal usado, antes aún de Correa, para que la gente reciba prisión preventiva con el objeto de que salgan disparados fuera del país a Miami y pierdan la posibilidad de defenderse en terreno propio y con las ventajas de estar en el país. Entonces, en terreno propio de la justicia ecuatoriana. De la justicia ecuatoriana, y estar aquí defendiéndose con sus abogados, etcétera, y arruinándose la vida en definitiva, porque por más de que estén en Miami o donde sea, no es lo mismo estar rodeado de su familia y en sus condiciones normales, de trabajo, etcétera. Entonces, pero la prisión preventiva, en muchos casos, especialmente cuando se ve que puede fugar del país, es fundamental. Pero aquí ni siquiera le retiran el pasaporte. Ojo, porque en otros países una de las medidas es retirarle el pasaporte. Claro, para que no fugue. Entonces puede ser que se fugue por la frontera norte, por la frontera sur. Por donde él quiera. Pero cuando ya llega a otro país, al no tener pasaporte, le paran y eso limita la capacidad de movilidad que tienen los ecuatorianos. A mí me parece que es una cosa que debemos implementar, no los ecuatorianos, instrumentar rápidamente. Los potenciales una reforma emergente. Una reforma emergente, básicamente, no se le entrega el pasaporte y obviamente entonces no tiene la movilidad que ahora se trata de impedir, por ejemplo, con una probable alerta roja a la Interpol, si demuestran que no es el caso del señor Correa, por ejemplo, una persecución política, que es lo que arguye él. Entonces, ahora, vamos al tema de los plazos de la Contraloría. Uh-huh. Yo soy uno de los llamados veedores de la deuda. Y he podido ver que la Contraloría, gracias a Dios, he notado que hay funcionarios muy eficientes, hay un ambiente de orden, de tranquilidad en la veeduría y de mucho profesionalismo, pero están llenos de casos de investigación. Entonces, inclusive en el mismo tema de la deuda externa, aparte del informe que se detectó que la deuda era bastante mayor de lo que se decía en el gobierno de Correa, hay 11 lo que se llaman exclusiones, temas que quedaron para concluir después. ¿Por qué? Porque no había habido suficiente información o tiempo, o porque en el mismo proceso de auditoría se encontraron nuevos temas y se están haciendo esas 11 investigaciones. Una de esas es, por ejemplo, salió ya el tema de los CETES, y ahora se está viendo, por ejemplo, el tema de la dación en pago al Banco Central de acciones supuestamente líquidas del Banco del Pacífico y de la Corporación Financiera Nacional.
todo eso se está determinando. Y vienen, aparte de eso, 9 más. Entonces, creo que reducir la plataforma de endeudamiento es un Frankenstein. Es un Frankenstein. Adicionalmente, tenemos un caso de que el Contralor Polit en muchas de estas cosas se apresuró con su grupo de 40 investigadores que ya fueron despedidos por razones obvias, de hacer una cantidad de auditorías para dejar los temas aparentemente como cosa juzgada. Entonces, eso complica a la veeduría y al nuevo Contralor en revisar lo que ya ha sido revisado, pero gracias a Dios hay maneras de verles desde otro ángulo, pero se ha notado un afán de rápidamente tratar de sellar temas que obviamente no estaban bien, como ciertos casos de endeudamiento que se han demostrado. Entonces, me parece que reducir cualquier tiempo a la Contraloría para investigar realmente está muy mal. Desde el punto de vista del debate, eso nos lleva a un punto adicional. Ajá. Es la estructura hecha. No solo que se hizo en el gobierno, mal llamado la Revolución Ciudadana, se hizo 5 poderes, creyendo que mientras más división de poderes había más democracia. Pero por el contrario, fue muy bien planeado. Y ojo, desde Cuba, Fidel Castro, así es. Ramiro Valdés, que llegó a ser gobernador de Venezuela, Ramiro Valdés, etcétera, llegaron planearon esto cuando decidieron tomarse los países, tomándose los gobiernos a través de un proceso de elección y luego desde el gobierno dando un golpe de Estado. Al dividir en 5 poderes, por ejemplo, esa comisión de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era realmente un instrumento fascista y que eventualmente se lo tiene que eliminar, preferible es tener una bicameralidad que eso sirvió más para debilitar al Congreso, etcétera, y debilitando al Congreso, se controló también la Corte de Justicia. ¿Y qué ocurre luego? Que hicieron que sea una dictadura perfecta en que el Ejecutivo era el que mandaba. Pero ¿qué pasó con la Asamblea? Con la Asamblea ocurrió varias cosas. La una, que ya no se debatieron las leyes artículo por artículo, que ya no se fomentó en el plenario el debate como debía ocurrir, sino que sencillamente las comisiones presentaban los informes y se debatían los informes, lo cual da lugar a que puedan ocurrir estas barbaridades, porque presentan un informe donde la mayoría todavía, por lo que veo, si preside la señora Aguiñaga, está en manos de esa comisión de correístas. Entonces, tenemos que reformar la estructura de la Asamblea para volver a los debates verdaderamente. ¿Cómo nos puede representar la Asamblea? ¿Cómo la Asamblea puede ser el poder supremo del pueblo si se debate de esta forma? Está totalmente manipulada para conseguir los fines. Bueno, que hablo de que sea una dictadura perfecta y que en este caso sea el dictador Rafael Correa el que era, como él mismo dijo, jefe de todos los poderes. La sentencia debe ser anulada, dijo usted, doctor Eduardo Franco Lor, en su condición de abogado del ex vicepresidente Glass. La sentencia debe ser anulada porque se aplicó un código derogado. No vamos a basar el principio de favorabilidad en una ley que aún no es ley. Esto lo están escuchando cualquier cantidad de juristas. ¿Cómo razonó usted para llegar a esta conclusión? Porque con esto la señora Aguiñaga, que es prima hermana digamos políticamente, del señor ex vicepresidente de la República, tiene las herramientas para conjeturar que usted tiene la razón. Usted tiene la razón porque la sentencia debe ser anulada porque se ha aplicado un código derogado. Dígnese explicarle a la población ecuatoriana, señor doctor Eduardo Franco, y para que le replique ojalá nos pueda ayudar en este sentido, el señor doctor René Ortiz, con su permiso, doctor Montúfar. Usted sigue a continuación después de ellos. Vamos a ver, doctor Franco, usted como abogado de
el ex vicepresidente Glass, ¿qué tiene que explicarle a la ciudadanía ecuatoriana? Doctor Franco, ahí tenemos ya con foto y todo. Bueno. Estaba con nosotros. Cortó. Ok. Bueno, ¿qué le parece a usted, doctor Ortiz, lo que ha manifestado el doctor Franco Lor? ¿La sentencia debe ser anulada porque se aplicó un código derogado? No vamos a basar el principio de favorabilidad en una ley que aún no es ley. Cosas medias complicadas de poder entender así de corrido. ¿Cómo se ajustaría usted a este testimonio de interpretación del abogado de Glass? Tenga la bondad, doctor Ortiz. Yo pienso que desde el punto de vista procesal hay suficientes juristas de un gran calibre en el Ecuador que podrían replicar con mucha más propiedad que yo sobre este argumento de la parte de defensa del vicepresidente, del ex vicepresidente de la República. Yeah. Es puramente de jurídica la situación. Es totalmente procesal. Claro, yo lo procesal. Que es procesal. Yeah. No, es decir, el proceso está así, el proceso está así, vamos a tener que corregirlo, vamos a tener que cambiarlo, no se puede trabajar sobre un proceso así, la ley no es ley todavía, sí son todos artificios o mecánicas procesales que pueden ser utilizadas durante cualquier proceso judicial. Doctor Montúfar. Sí. Mire, yo creo que el argumento que ha tenido la defensa del ex vicepresidente, un argumento absolutamente falaz, ha sido que la sentencia que fue dictada el 13 de diciembre no podía aplicarse o era nula, debido a que no se aplicó el Código Penal vigente, sino el Código Penal anterior, el Código Penal derogado. Ellos no consideran lo que fue el razonamiento del tribunal, que me parece fue un razonamiento correcto, en el sentido de que debía aplicarse el Código Penal anterior, aplicando el principio de favorabilidad. ¿Por qué? Porque la sentencia, el Código Penal anterior, establecía que, el Código Penal actual vigente establecía que el delito por asociación ilícita debería recibir una pena de 5 años de prisión. Pero además, en el Código Penal vigente se establece que en el caso de existir agravantes, estas agravantes implicaban que se agregue más tiempo de prisión si es que se cumplía alguna de ellas. Por ejemplo, una de ellas es que Jorge Glass es funcionario público. Otra de ellas era que lo que hizo, el delito que cometió, no afectó a uno o dos, a pocas personas, afectó a todo el país, afectó a toda una colectividad. Por lo tanto, si es que se aplicaba el Código Penal vigente, la pena que debía recibir Jorge Glass era de 6 años, 8 meses. Como en el país, y es un principio universal, rige el principio de favorabilidad, entonces se aplicó el Código Penal anterior. ¿Por qué se aplica el Código Penal anterior? Porque el delito comenzó cuando el Código Penal anterior estaba vigente, en el año 2011, el delito de asociación ilícita. Y en el Código Penal anterior, con agravantes y todo, y considerado todos los elementos, la pena máxima que Jorge Glass podía recibir era de 6 años. Entonces, esa es la razón por la cual, aplicando el principio de favorabilidad, es que se aplique el Código Penal anterior para fijar la pena, Ese es el argumento. A partir de allí, entonces, ellos lo que dicen es que ese es el argumento falaz de la defensa de Glass. Por lo tanto, la sentencia sería nula porque se aplicó un Código Penal derogado. Pero en realidad se aplica ese código atendiendo el principio de favorabilidad, porque si no, la pena que debió recibir Glass era de 6 años, 8 meses. Este mismo argumento es el que considero van a interponer y van a utilizar en este presente caso. Porque lo que van a decir es que en el proceso de juicio se aplicó el Código Penal vigente que tenía
un tipo penal en el artículo 370 para asociación ilícita que tenía algunos elementos objetivos. Estos elementos objetivos eran básicamente el siguiente, que dos o más personas se pongan de acuerdo para cometer delitos en contra de la administración pública. Eso es lo que dice el actual Código Penal cuando habla de asociación ilícita, artículo 370. En la reforma que plantea la Asamblea, cambian el tipo penal y agregan un elemento adicional. Ese elemento adicional es que para que se produzca para que se pueda hablar, para que se ejecute se ejecute el delito de asociación ilícita, no solamente es necesario que dos personas o más se pongan de acuerdo para cometer delitos en contra de la administración pública, sino que exista materialidad que evidencie que esos delitos quisieron cometerse. El punto aquí es que no siendo este elemento parte del delito en el Código Penal vigente, eso no se comprobó en el juicio. Solo se comprobó que dos o más personas se asociaron para cometer delitos en contra de la administración pública. Entonces, por eso es que, en realidad, ellos podrían argumentar que el delito cambió, ya no es el mismo, y que en el juicio en contra de Jorge Glass ya no se cometió o no se comprobó esta segunda parte. Por supuesto que se comprobó, pero, digamos, ese es el argumento que pueden tener. Por lo tanto, van a decir, cuando llegue el momento de la revisión, puesto que la sentencia no está ejecutoriada, cuando termine la fase de casación, los abogados plantearán un recurso de revisión en decir, señores, hay que aplicar el principio de favorabilidad, porque mi defendido, en el juicio fue acusado y fue sentenciado solamente por la primera parte, pero la segunda parte no era parte del tipo penal. Y por tanto, aplicando el principio de favorabilidad, la pena debería extinguirse. Este debate o este argumento que yo estoy sosteniendo en este momento, uno puede decir, y pueden haber abogados que digan, no, sí, se puede, no se puede, el delito... Un jurista. El delito actual se subsume o no se subsume. Pero el punto principal que yo estoy mencionando es, ¿por qué en este momento se cambia este tipo penal? Claro. ¿Por qué nos meten en esta discusión? El Código Penal, Gonzalo, tiene decenas de delitos, de tipos penales, y resulta que ahora desempolvan una propuesta del año 2016 para justo introducirla en esta mal llamada ley anticorrupción. ¿Por qué no cambian otros tipos penales? ¿Por qué resulta en este momento tan urgente cambiar los elementos objetivos del delito penal de asociación ilícita, cuando la sentencia en contra de Jorge Glass no se ejecutaría todavía, cuando no esté en firme? Por eso es que muchas veces, decía hace un momento, algunas personas dicen, no hay que preocuparse porque ningún cambio a la ley es retroactivo. Por supuesto que no es retroactivo, pero aquí no estamos hablando de retroactividad porque en realidad esta es una sentencia que todavía no está ejecutoriada. Claro. Y cuando ocurre el principio de revisión, el abogado de Jorge Glass, que en este momento ya no quiere hablar, lo que va a decir es... Sí, se corrió. Se corrió porque evidentemente va a decir esto que estoy en este momento diciendo y por lo tanto la estrategia va a quedar claramente develada. Pero el punto aquí está el problema. ¿Por qué no se esperan? A ver, si es tan conveniente esta reforma, ¿sí? Si es tan conveniente esta reforma, ¿por qué no se esperan unos 2 o 3 meses más? Que la sentencia se ejecutaría y entonces presenten un proyecto de ley cambiando el tipo penal de asociación ilícita. Pero no, lo hacen en este momento, en esta circunstancia, en esta coyuntura. Entonces, más allá del debate de si esta reforma es positiva o es negativa, yo creo que es negativa. Más allá de eso, el punto aquí es el de la oportunidad. Es decir, aquí hay una clara dedicatoria. Antes de que la sentencia se ejecutaría, esto tiene que cambiar para liberar a Jorge Glass. Por eso es el pedido, la exigencia de que el presidente vete esta ley, porque esto sería una burla al país si es que llega a consumarse. El proyecto, señores oyentes, el proyecto entre las reformas dispone en el literal F del artículo 1 que se sustituye el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal sobre este delito de asociación ilícita. Así quedaría en caso de aprobarse por el Ejecutivo. Cuando 2 o más personas se asocien con el fin de planificar la comisión de delitos, sanciones con pena privativa o libertad de menos de 5 años, cuya materialidad
se manifieste a través de actos que evidencien la pretensión de su ejecución y que no constituyan tentativa, serán sancionados con pena privativa de libertad entre 3 a 5 años. Si se ha consumado, se aplicará la pena que corresponda al respectivo delito. Para usted, doctor Montúfar, lo que explicaba es que en caso de concretarse la sustitución de ese artículo, se estaría abriendo la posibilidad de que Jorge Glass quede en libertad. A partir de la revisión que va, del recurso de revisión que va a Con interponer la los abogados. aprobación o la sustitución del tipo penal de asociación ilícita, se está abriendo una puerta, pues. Ese es el punto, Gonzalo. Para que una vez que se supere la etapa de casación, Exactamente. en la que se encuentre el juicio de Jorge Glass, son sus explicaciones. Y otros, los abogados, puedan arguir que se encuentre el juicio de Jorge Glass y otros, en la que se encuentre el juicio de Jorge Glass y otros, los abogados puedan arguir basándose en el principio de favorabilidad, que se extinga la pena y él salga inmediatamente en libertad. Aquello sería, francamente, una macro burla al pueblo ecuatoriano. Ante este argumento, el doctor Montúfar ha mencionado durante una entrevista anterior en la cadena Ecuavisa que enviará una carta al presidente Moreno. Y esto es lo que usted ha cumplido hace muy pocas horas, a nombre de la ética, para que el presidente Moreno vete el proyecto y se luche en contra de la impunidad en el caso de Brecht. Ahí está completa la situación. Pero Eduardo Franco Lor está en línea telefónica y va a conversar con Ramiro García. A ver, ¿qué usted le puede decir para no intervenir como periodista? Mejor que intervengan como juristas los dos. El prestigioso abogado constitucionalista Ramiro García. Tenga la gentileza, doctor García. ¿Qué le puede decir al doctor Franco Lor que nos está escuchando? Buenos días, Gonzalo. Un saludo para César, a quien además estimo y respeto. Pero en este caso estoy claramente en desacuerdo. Creo que se está entendiendo mal el texto propuesto en el proyecto. No es así. No se está dando lugar a favorabilidad alguna. Eso lo puedo decir como catedrático de Derecho Penal aquí en el país y como profesor de maestría y doctorado de Derecho Penal en varios países. Realmente no es así. O sea, hay una interpretación inadecuada y lo explico. Voy a tratar de ser expliquémosle a la gente, doctor. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible. La asociación ilícita tiene básicamente 3 fases: planificación, realización de actos de ejecución y consumación. Actualmente, la asociación ilícita requiere evidencia de la consumación de delitos bajo régimen de asociación para que ésta pueda constituirse. En el proyecto se adelanta la barrera de punibilidad, es decir, ya no se necesita ni siquiera la consumación de delitos bajo régimen de asociación, sino solamente la planificación y realización de actos de ejecución para que sea asociación ilícita. Es decir, el efecto es totalmente contrario al que dice César. No solamente que no se restringe la asociación ilícita, se la amplía mucho más. Se le convierte en un tipo penal mucho más abierto que abarca ya las fases de planificación y la fase de realización de actos ejecutivos sin necesidad de llegarse a la consumación. No se está buscando, doctor, que se extinga la pena a través de cambiar el tipo penal. No, es que no, todo lo contrario. Verá, la pena se extingue si se cambia un tipo penal despenalizando conductas o restringiendo su ámbito. En este caso no se despenaliza nada, todo lo contrario, más bien se está amplificando el ámbito de aplicación de la asociación ilícita. Por lo tanto, una interpretación así por parte de los jueces sería totalmente delirante. Que cabe dentro del ámbito de posibilidades, por supuesto, como cabe sin necesidad de cambiar la norma, cabe que por ahí algún tribunal tirado de los cabellos decida que con toda la prueba que existe en contra de Glass, este es inocente. Pero, insisto,
O sea, si la preocupación es por el texto propuesto por el proyecto de asociación ilícita, texto con el cual además yo no estoy de acuerdo, ojo, y no estoy de acuerdo justamente por eso, porque hay una amplificación indebida, porque terminamos volviendo casi a la Edad Media al penar planificación, es decir, estamos adelantando la barrera de punibilidad inclusive a los pensamientos, a la ideación de cualquier delito. Esto es inadecuado, pero no por las razones que dice César. No existe ninguna favorabilidad. Creo que el tipo penal propuesto por la Comisión de Justicia es inadecuado técnicamente, pero hay que ser, o sea, en esto tengo que ser coherente, no existe favorabilidad en favor del señor En realidad podría consumarse, si el presidente Moreno no veta este proyecto de ley, podría consumarse en el Ecuador un acto favorable a la impunidad. Usted dice que no. No, en absoluto, y lo estoy explicando técnicamente. ¿Y en qué queda entonces la sentencia a 6 años de prisión por delito de asociación ilícita? Le preguntemos a Eduardo Franco Lor. Tenga la bondad, doctor, como abogado de Glass. Bueno, mire, distinguido periodista, a los distinguidos contertulios que están allí presentes en el SEC de Radio Democracia. Nosotros hemos presentado un recurso de casación porque estamos atacando a la sentencia de la Sala de lo Penal de Apelaciones de la Corte Nacional de Justicia, que negó la apelación que habíamos presentado de la sentencia que fue dictada oralmente el 13 de diciembre del 2017. Esta sentencia adolece de varios vicios, de justamente de ilegalidades que se demostraron y se van a demostrar en la fundamentación. Uno de los principales aspectos que nosotros hemos establecido es que no se aplicó debidamente la ley. Jorge Glass fue sentenciado con una ley derogada. El Código Penal del año 1938 establecía en el artículo 369 y 370 que el delito de asociación ilícita, la máxima pena era de 3 a 6 años. Pero ¿qué ocurre? Que el legislador, por motivos de política criminal, cuando hubo ya la discusión y la aprobación y la expedición de la nueva normativa penal, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 370 del Código actual, se contempla, es el mismo número del Código anterior, se contempla el delito de asociación ilícita. Y el delito de asociación ilícita lo dice que cuando 2 o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años, cada una de ellas será sancionada por el solo hecho de la asociación con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón cuando de acuerdo con los tratados internacionales, cuando de acuerdo con el artículo 75, numeral 5, si mal no recuerdo, de la Constitución, que habla que en caso de conflicto entre 2 leyes de la misma materia que contemplan sanciones diferentes para un mismo hecho, ¿no?, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a ella? Y este principio de favorabilidad, distinguido periodista, está también contenido en el artículo número 5, numeral 2 del COIC. ¿Y qué dice el artículo 16, numeral 2 del COIC? Que cuando una ley penal futura beneficia al procesado, esta se aplica sin necesidad de petición. Entonces, supuestamente, señor periodista, supuestamente, si los supuestos delitos que ha perpetrado Jorge Glass, que nosotros lo hemos negado totalmente, porque Glass, como ministro que fue y como vicepresidente de la República que fue en esa época de los supuestos delitos, no cometió ningún delito y jamás fue probado nada en la fase probatoria de la audiencia oral de juzgamiento. Ya, pero ¿por qué no se le aplicó entonces esta cuestión? Porque mire, hay un principio universal del derecho, que es el principio de la irretroactividad de la ley penal. Es decir, toda persona es investigada, procesada y penada mediante una sentencia respectiva con el código que estaba vigente en esa época. Pero a ese principio, y eso bien lo sabe el doctor Ramiro García,
se opone el subprincipio, o uno se llama que es una excepción, ¿no? El principio de la retroactividad de la ley penal cuando esa ley penal futura beneficia al reo. Y eso está en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué no se aplicó a Glass y no le pusieron 5 años? ¿Y sabe por qué no le aplicaron 5 años? Y ahora se está discutiendo, este artículo de la asociación ilícita de la ley anticorrupción va a beneficiar por el principio de favorabilidad de 5 años. Si ya está, los 5 años están desde el año 2014, desde agosto del 2014 con la vigencia del COI. Y no se aplicó, ¿por qué? Porque si la ponían 5 años, Jorge Glass hubiera salido en libertad en diciembre del 2017. ¿Por qué? Porque hubiéramos pedido la suspensión condicional de la ejecución de la pena y él no hubiera perdido la vicepresidencia. Ya. Él no hubiera perdido la Ahora, vicepresidencia. contéstenos lo siguiente, doctor, si es tan amable. Usted lo que busca es que cambie el tipo penal, que se extinga la pena, y de esa manera, lo que dice el doctor Montúfar, y lo va a razonar, es que pueda salir libre su defendido. Doctor. Escúchele al doctor Montúfar. A ver, yo quisiera justamente aprovechar para argumentar y responder a Ramiro García, a quien admiro como penalista y es un gusto poder conversar y discutir con él. Ramiro, yo no estoy diciendo que el texto de la ley anticorrupción es favorable a Jorge Glass. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo siguiente, y lo que tú acabas de decir, Ramiro, precisamente me da la razón. El texto que se aprobó en la Asamblea Nacional y que hoy está para veto del presidente, utilizando tus mismas palabras, Ramiro, amplifica el delito de asociación ilícita. ¿Qué quiere decir eso? Que cambian los elementos objetivos, agrega elementos objetivos, lo hace mucho más grande, es decir, lo amplifica utilizando tus mismas palabras. Por eso es que, además incluso, tiene un elemento adicional que no lo he mencionado, pero que es muy importante. Es la última frase del artículo, que dice, si se ha consumado, es decir, si se ha consumado el delito de asociación ilícita, se aplicará la pena que corresponda al respectivo delito. Es decir que, por ejemplo, si es que después se consuma o se consuman otros delitos, y esos delitos tienen 2, 3, 1 año de prisión, se va a aplicar la pena de estos delitos. Es decir, el delito cambió en sus elementos objetivos. Precisamente, esa es mi preocupación. Yo no estoy diciendo, Ramiro, insisto, que el texto es favorable a Glass. Lo que estoy diciendo es que si cambian los elementos objetivos de un tipo penal antes de que una sentencia se ejecutaría, y como le hemos escuchado en este momento al doctor Franco Lora, ellos precisamente están argumentando que la sentencia sería nula porque se aplica un código penal que no debió aplicarse, que se juzgó a Glass con un código penal. Ellos pueden decir lo que quieran. Sí, pero ese es el argumento que ellos han presentado para el recurso de casación. Ahora van a presentar, por eso es que no le acaba de responder el señor Franco Lor, el mismo argumento. Van a decir, pero la pena es inamovible de lo que yo entiendo, doctor. Aquí el problema es Gonzalo. Puesto que cambiarían los elementos objetivos del tipo penal asociación ilícita, se amplificarían, como dice precisamente Ramiro García, el argumento que va a utilizar el señor Franco Lor y sus compañeros abogados defensores de Jorge Glass, es que la ley con la que se le está juzgando a Jorge Glass, o el artículo con el que se está juzgando a Jorge Glass, el tipo penal del Código Penal vigente, ya no está más. Habría cambiado los elementos objetivos y por lo tanto habría que, aplicando el principio de favorabilidad, actuar y aplicar el artículo del Código Penal que en este momento estaría reformándose. Por lo tanto, se extinguiría la pena. Ese es mi argumento, en primer lugar. Y en segundo lugar, más allá del debate que podamos tener de si se amplifica o no se amplifica, si cambian o no cambian los elementos objetivos del delito, si la reforma es positiva o es negativa, yo también considero que la reforma es negativa. El tema es aquí de oportunidad. ¿Por qué en estos precisos momentos? Antes de que se ejecutaría la sentencia, cuando esté en fase de casación y luego de la casación, y Ramiro aquí me tendrá que dar la razón, los abogados de Glass van a presentar un recurso de revisión
¿Por qué en estos momentos se cambia precisamente se sustituye el artículo 370? El Código Penal tiene decenas de tipos penales. Resulta que ahora modificar el delito de asociación ilícita es una prioridad nacional. Es el elemento clave de esta mal llamada ley anticorrupción. Entonces, ese es el argumento mío, Ramiro. No es que yo estoy diciendo... Es que García dice no pueden mover, pueden hacer todos los esfuerzos, pero en la ley penal no se puede modificar. Pero está, digamos, vigente una pena a la que no tienen acceso de revisión. No, ninguna maniobra. Luego del recurso de casación se puede presentar, los abogados tienen, siguiendo el debido proceso, el derecho a presentar un recurso de revisión, y en el recurso de revisión van a argumentar lo que estoy diciendo. Ese es el peligro, y por eso es que esta ley tiene que ser vetada. Y por último, Gonzalo, que la vete el presidente, y si es tan conveniente esta reforma, que la traslade a otra temporalidad. Este sería entonces el punto. A ver, yo quisiera hacer una pequeña pregunta. César ha presentado los argumentos por los cuales se debe vetar. Y Ramiro García, a quien saludo, dice que él no está de acuerdo con la ley porque nos lleva a la Edad Media, con esta reforma. Entonces, me imagino que por los argumentos de César y por los argumentos de Ramiro, esta ley, esta parte de la ley por lo menos, debe ser vetada. ¿Ya? ¿Qué dice usted, doctor García? A ver, varios temas. Primero, yo no he dicho, César, con todo respeto, que se amplifican los elementos objetivos del tipo penal, porque no es así. Lo que se amplifica es el ámbito de aplicación del tipo penal. No cambia. De ninguna manera esto puede ser utilizado en favor de Glass vía recurso de revisión, a menos que, insisto, se haga una interpretación delirante que siempre cabe, pero dentro de lo jurídico no posible. ¿Por qué se hace una amplificación del ámbito y no una amplificación de los elementos objetivos del tipo? Porque se adelanta la punibilidad a fase de preparación y de ejecución, es decir, y de ejecución de actos sin consumación, es decir, de tentativa. Por lo tanto, ahora, si hoy por hoy, con el texto vigente, se pena la asociación ilícita con consumación de delitos. Con el texto propuesto se pena la asociación ilícita con planificación y tentativa de delitos. No se está buscando impunidad. No, o sea, no, pero existe... No se está buscando cambio de penas. Doctor Gonzalo, permítame que le explique. No se está buscando, desde mi punto de vista, lo que aquí impunidad hay ni cambio de penas. No, señor, no se está buscando. Lo que sí se está buscando, implantarnos un tipo penal que es una gala de ignorancia que debe ser vetado, no por esas razones, sino por otras, porque es un atentado contra la técnica jurídica. Y bueno, en lo que Ramiro, el texto tiene que ser vetado. Perdone, este comentario de Montúfar me parece importante, una precisión, doctor. Ramiro, con la que no estoy de acuerdo contigo, pero es que en realidad el texto lo que dice es que cuya materialidad, dice, voy a leer textualmente porque esto es importante. Cuando dos o más personas se asocian con el fin de planificar la comisión de delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años, cuya materialidad se manifiesta a través de actos que evidencien la pretensión de su ejecución. Sí, sin que constituyan tentativa. Y que no constituyan tentativa, precisamente. Eso es importantísimo. A eso voy. Y solamente lo último, ahora Ramiro, solamente si me permites. César, la última frase dice algo muy importante, que precisamente, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, dice, si se ha consumado, se aplicará la pena que corresponda al respectivo delito. Esto, en gran medida, cambia César, fundamentalmente el carácter de la asociación ilícita. Pero creo que coincidimos en que la ley tiene que ser vetada. Eso me parece que es lo más importante. No le confundamos al público. Tiene la palabra el doctor García, para que luego intervenga el abogado del ex vicepresidente Glass. A ver, primera cosa, insisto, ahora del texto que nos acaba de leer César, lo que se está penando es la planificación y la ejecución material de actos, sin llegarse a la consumación, es decir, hay un adelantamiento de la barrera de punibilidad. En el caso específico de Glass, los cobros del tío, los sobreprecios de los contratos, la adjudicación de contratos indebidamente, es decir, pruebas de no solo de planificación y ejecución material, sino de consumación de delitos, hay un montón. Tan es así
que el fiscal general, entiendo que el día de ayer acaba de iniciar, justamente por denuncia del propio César, y ahí sí me parece totalmente adecuado, una investigación previa por el delito de delincuencia organizada, que es por lo que debió en su momento habérsele imputado y condenado al señor Glass. Eso punto uno. Punto dos, en lo que coincidimos plenamente es que este es un artículo inadecuado. Ustedes verán que de la redacción es un galimatías confuso porque habla de actos materiales que no constituyen tentativa. Pero, ¿qué acto material no constituye tentativa? Pues? El tipo penal, aparte de inadecuado, es bastante estúpido. Entonces, yo creo que por eso debería vetársele. Creo que es inadecuado por donde se lo vea. No coincido con César en que que hay una intencionalidad política de búsqueda de impunidad en este tema. Creo que no es así. Creo que lo que hay es gala de ignorancia supina por parte de los legisladores que propusieron esta vaina, y creo que debería vetarlo el presidente. Y así que en eso creo que coincidimos. ¿Cuáles son los asambleístas que plantearon esto? Mire, Gonzalo, un poco estoy de acuerdo con Ramiro en esta parte. Lo único que yo sí quisiera reflexionar. Ubiquemos a las figuras de la objeción. ¿Cuáles son los abogados que plantean esto? Bueno, en realidad este fue un texto que fue aprobado por casi unanimidad. Es decir, 107 votos. 107 votos afirmativos. Me parece que son 27 ausencias y una abstención del asambleísta Carrión. Pero yo regreso, perdóneme Gonzalo, porque yo creo que aquí el tema oportunidad debe ser enfatizado. Y en eso creo que también coincidiremos con Ramiro García. ¿Por qué en este momento se intenta cambiar este tipo penal? ¿Por qué se sustituye precisamente? Pregúntele al doctor Franco. Y yo creo que esta sustitución del tipo penal de asociación ilícita, podemos discutir sobre cuánto cambian o no los elementos objetivos, es absolutamente inoportuno. Porque y evidentemente el que se lo realice antes de que la sentencia de Jorge Glass esté ejecutoriada, y siendo Marcela Aguiñaga la presidenta de la comisión, y habiendo presentado este proyecto de ley, el primero que presentó fue el señor Mariano Zambrano. Es sospechoso. O sea, yo creo que evidentemente, por lo menos es sospechoso. Evidentemente, los ecuatorianos no nos podemos tragar esta rueda de molino. Por eso, insisto, y que bueno, estamos de acuerdo en eso con Ramiro, en que este proyecto de ley tiene que ser vetado. Y además, quisiera advertir, la fecha máxima de veto, ya que cumple el plazo, este viernes. Hoy estamos miércoles, tenemos 3 días. Ojalá el presidente Moreno nos esté escuchando y vete este proyecto de ley que no solamente contiene este elemento. Creo que el más grave, el que va a institucionalizar la corrupción en el país, es el que tiene que ver con el requisito de procedibilidad, porque va a permitir que entren en caducidad todos los hechos de corrupción que no han sido investigados hasta ahora, anteriores al año 2011. Ese es quizá el hecho más, el artículo más grave y más problemático de este proyecto. A ver, doctor Eduardo Franco, ¿usted le asesoró a la doctora Aguiñaga o recibió algún petitorio de la presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento, doctor Franco? Tenga la bondad. No, señor periodista, usted está emitiendo una mentira fenomenal. No, le estoy preguntando, no estoy emitiendo, le estoy preguntando. Yo le he respondido, señor periodista. No ha recibido usted ninguna insinuación o usted no le ha hecho. Señorita presidenta de la Comisión de Justicia, este es el momento para que usted solicite estos recambios a lo que aprobó usted mismo. Digo yo, pues no como un intercomunicador entre el público y la gente, los juristas y la gente técnica. Pero se digna disculparme por la forma como le pregunté. Yo estoy dedicado exclusivamente a mi actividad profesional, a defender. En el caso de Jorge Glass, a la defensa técnica del recurso de casación de Jorge Glass y a la cátedra universitaria. Claro. No he conversado. No ha conversado con la señorita Aguiñaga tiempazos. No he conversado con ella ni personal ni telefónicamente, creo que acerca de un año. Ah, ya. Eso es lo que le responde, doctor. Ahora, vamos a ver otras opiniones. Voy con usted, doctor Ortiz y doctor Crespo. Doctor Ortiz.
Creo que se nos fue René. Tenga la bondad, doctor Crespo. Mil perdones, doctor René Ortiz. No obstante, no son ustedes necesariamente juristas, pero son hombres muy capacitados, extremadamente capacitados, rigurosos en los conceptos, porque ustedes han manejado escenarios significativamente importantes. El caso del doctor René Ortiz y el caso suyo. Así es que una litis de esta naturaleza sí amerita que busquemos también opiniones de envergaduras como la de ustedes. Muchísimas gracias. Yo creo que escuchándole a César Montúfar y a Ramiro García, la parte jurídica. Es obvio que esta parte, por lo menos de la ley, debe ser vetada. Porque se presta. Porque por las razones arguidas. O puede prestarse. Sí, por las razones arguidas. A un sinnúmero de casos. No, debe ser vetada y eso me parece que debe ser la conclusión de fundamental con relación a esta propuesta de modificación del tema de asociación ilícita. Me parece, el hecho de que en el año 2016, esté bien o mal, sea un absurdo la ley propuesta, o sea, con la intención que dice César, no le exime de que haya sido hecho con bastante premeditación. No se olvide que el gobierno de Correa era un gobierno que gobernaba con base a las encuestas. Y en el 2016 ya se veía la cosa difícil. Entonces, obviamente, no se podría se podría considerar que ya en el 2016 estaban preparando, por supuesto, la salida en caso de que fuesen a perder las elecciones. Eso. Después, sobre el tema de que los delitos antes del 2011 ya caduquen, me parece que tenemos que tener mucho cuidado, porque la presidencia comenzó en el 2007 y en el año 2008, 2009, se hicieron cosas que deben ser profundamente investigadas, porque tienen mucho que ver. ¿A cuáles se refiere? Me refiero, por ejemplo, a la moratoria de la deuda externa, a la participación muy probable de Venezuela en este tema, al hecho de que Venezuela, por las informaciones que yo tengo, tenía una cantidad de seguros petroleros en los cuales aseguraba que a los tenedores de deuda ecuatoriana que si el Ecuador declaraba moratoria, entonces ellos les pagarían el 100% del valor de la deuda. Fue, como yo puse en unos artículos de Vanguardia, en el año 2007 que el gobierno ya quiso declarar moratoria, pero de pronto vino el señor Nelson Merentes, que era un doctor en matemáticas, gerente del Banco Central de Venezuela. Vino acá en una visita muy sospechosa, muy escondida, que nosotros pudimos detectar, y parece que ahí cambiaron la opinión y hacen la moratoria en el año 2008. Y parece que el Banco de Inversión, habría que pedirle sola ayuda a las autoridades americanas, el Banco de Inversión Lehman Brothers, durante todo ese proceso que ya quebró, durante todo ese proceso le ayudó al gobierno venezolano a lo que se llama unwind, o sea, a deshacer esos seguros. Entonces, cuando declaró moratoria en el año 2008, en noviembre de 2008 aparentemente, en 2008 el Ecuador, ya Venezuela no había asegurado, y si ocurría un siniestro, probablemente ocurría un siniestro donde ya que pagar a nadie, nada, el valor total de la deuda, porque ya probablemente inclusive había tomado el otro lado, para más bien ser beneficiado, porque tal vez ellos compraron seguros de una cosa como estas. Entonces yo creo que el tema de la moratoria del año 2008 tiene que ser profundamente investigado. Entonces, si se declara que ya esos delitos fenecen, caducan, expiran, prescriben, lo que sea, estamos dejando unos de los episodios más misteriosos y que pueden haber servido
para financiar o para pagar cualquier financiamiento de campaña que pueda haber habido o cualquier apoyo o lo que sea. Son hipótesis que se tienen que probar, que ojalá no sean verdad. En concreto, entonces, ¿qué pide En concreto, usted? yo lo que estoy pidiendo es que, por supuesto, no pueden prescribir estos delitos, porque el tema del año 2008 merece una investigación profunda y hay que ver precisamente cuáles son las conexiones para beneficiar al gobierno venezolano y en muchos casos a banqueros o sector privado venezolano muy cercano al gobierno que supieron, por lo que la información que yo tengo, que obviamente son información verbal, habría que demostrarla, etcétera, pero la información supieron con anticipación que el Ecuador iba a declarar moratoria. Entonces, y ahí obviamente cuando se tiene esa información se tomar un beneficio. Estas son hipótesis, son cuestiones que deberían verificarse y por lo tanto sí pido que el gobierno, que el Ecuador no permita que delitos como aparentes delitos, potenciales delitos como estos, que de todas maneras han causado un enorme daño, porque lo que estamos pagando ahora por riesgo país y por el costo del dinero tiene como consecuencia, es como consecuencia de todo esto, estos delitos no pueden prescribir. ¿El riesgo? No pueden prescribir estos delitos y tienen que ser profundamente investigados. Y otra cosa que tenemos que tener cuidado, ojo, cualquier modificación al derecho de repetición. Ahora tenemos el problema de Chevron. El problema de Chevron es muy serio, porque inclusive está hablando, según entiendo, hablando con expertos en esto, abogados expertos, habla de reposición, no solo de costos, sino de daño moral. Entonces, ojo, también ahí, si vamos a repetir, tenemos que asegurarnos que se vean bien repetido. Probablemente van a arguir muchas cosas. ¿Y qué sería repetir bien? Repetir bien en el sentido que tengan que pagar lo que le cuesta al Ecuador. Y van a arguir que no tienen dinero. Entonces, por último, se les declarará en bancarrota, se les declarará interdictos y nunca volverán a ocupar puestos en la administración pública, donde, como hemos visto, han causado tanto daño. Muy bien. Excelente. Asociación ilícita. No se busca impunidad. No quiere buscarse un cambio de las penas. Más bien se precisa la tipificación. ¿Usted le cree esto a la doctora presidenta de la Comisión de Justicia? Ella dice esto. Bueno, usted la describió muy bien. Dijo que era prima hermana políticamente hablando del vicepresidente. Pero claro, aquí me parece a mí la reflexión va hacia lo difícil que para el Ecuador representa. Vea, el riesgo país ha subido a 762. 762. Qué cosa. Pero mire, lo que le decía es que lo que significa para el país realmente desmontar lo que Ramiro decía hace un momento, esa estructura de delincuencia organizada que se instauró. Y me parece que esto va más allá de las acciones positivas que ha tomado, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es un tema mucho más profundo. Quiero retomar lo que Ramiro dijo, porque creo que es muy importante. Él hablaba del tema de la moratoria del año 2008. Okay. 2008. Porque yo le decía hace un momento, me parece que esta reforma de la mal llamada ley anticorrupción es quizá la más grave ya en perspectiva mayor. Lo que hace esta ley es reformar el requisito de procedibilidad y decir que el requisito de procedibilidad, digamos, derogarlo, deroga el requisito de procedibilidad. Hay que tomar en cuenta que al derogarlo, está vigente la ley de la Contraloría en el artículo 71, que dice que la Contraloría tiene 7 años para emitir informes y exámenes a instituciones y servidores públicos. El momento que esta ley es derogada, ¿no es cierto?, esta norma es derogada, en realidad lo que está haciéndose es ratificando su legalidad y su vigencia desde cuando estuvo presente, esto fue introducida al Código Integral Penal hasta este momento. Con lo cual, si se aplica la ley del artículo 71, todos los delitos anteriores a 7 años que no hayan sido investigados, como los que acaba de mencionar Ramiro, entrarían en caducidad. Ese es el problema.
Por eso es que el camino no debía ser la derogatoria de esta norma, del llamado informe de procedibilidad, sino su inconstitucionalidad. Y hay varias peticiones. Desde el año 2013, cuando la Corte Nacional de Justicia introdujo este elemento, que estuvo en manos de la Corte Constitucional y la Corte no resolvió. Pero lo correcto es que sea declarada inconstitucional y que no sea derogada. Entonces, yo le diría, de toda la ley, llamada ley anticorrupción, este artículo 1, literal H, es quizá el más problemático y que va a dejar en la impunidad, porque entraría en caudicidad, realmente actos de corrupción que no podrían ya ser reabiertos, que no podrían ser ya investigados, que causaron gravísimo perjuicio al Estado ecuatoriano. Por eso es que insistimos que, más allá del artículo 370 de asociación ilícita, esta ley contiene muchísimos elementos problemáticos y creo que realmente constituye una burla al país, que en este momento, cuando se habla de cirugía mayor en contra de la corrupción, se haya pedido a aprobar. Según lo que acabo de enterarme, usted parece que no cree en la cirugía mayor del señor presidente Moreno. El presidente Moreno hoy va a dar una cadena nacional en la noche, precisamente para hablar sobre la ley anticorrupción. Entonces esperamos, creo que los ecuatorianos estaremos pendientes de que el anuncio sea el veto, el veto a la ley. Eduardo Franco, usted tiene la palabra, señor doctor, de lo que quiera decirnos finalmente. Doctor Franco. Creo que se nos fue. Doctor García, ¿también usted? Aló. Sí, doctor. Gracias, Gonzalo. Bueno, insisto, yo creo que en materia de anticorrupción seguimos buscando parches. Todas estas leyes terminan haciendo reformas parciales al Código Orgánico Integral Penal. No hay una reforma coherente, no hay un proyecto estructurado que realmente esté dirigido hacia una verdadera lucha contra la corrupción. Además, ojo, todos los temas de corrupción involucran a altos funcionarios del Estado, por lo tanto a funcionarios con fuero, que van a ser juzgados por los mismos jueces de la Corte Nacional de Justicia que la estructura correísta nombró. Así que no tenemos ninguna seguridad que vaya a generarse sentencias justas, sentencias en las que se penen realmente a aquellos que cometieron delitos, por parte de jueces que se dedicaron durante años a perseguir más bien a la prensa, a perseguir a opositores, a emitir varios de los fallos más delirantes de la historia del país. Recordemos que hubo gente a la que se le condenó incluso por aplaudir. Y sin embargo, y en lo que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Franco, es que no debió haberse aplicado al señor Glass el tipo penal de asociación ilícita con el código anterior, debió habérsele aplicado el de delincuencia organizada con el código actual y habérsele condenado a 10 años por lo menos. Esa era la pena que le correspondía al señor Glass. Pero bueno, esto es lo que hay y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Es felicitable la actitud del doctor Franco? No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que el doctor Franco tiene razón en que no debió habérsele condenado por asociación ilícita. Yo creo lo mismo, pero difiero. Él considera que el señor Glass debería ser absuelto y debería ser declarado inocente. Yo considero que debió habérsele condenado por un tipo penal mucho más grave, que es el de delincuencia organizada con 10 años de pena. Eso es lo que debió proceder. Sin embargo, la fiscalía anterior, con el doctor Carlos Vaca Manceno, decidió imputarle al señor Glass, y ese fue otro de los mecanismos de impunidad, imputarle por asociación ilícita, que es una asociación para cometer delitos menores. En este caso fue claro que los delitos que estaban cometiendo eran cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, es decir, los delitos más graves que tiene nuestra codificación penal. Y sin embargo los procesaron por asociación ilícita en lugar de habérsele procesado por delincuencia organizada. ¿Quién hizo eso? La fiscalía anterior, el doctor Carlos Vaca Manceno, y recordemos quiénes fueron los fiscales que intervinieron. ¿Quiénes eran? Perdón, el doctor Vaca Manceno, que fue el que... Sí, pero los fiscales que intervinieron. No, fue solamente el doctor Vaca Manceno, y de lo que yo recuerdo, directora de la Unidad de Análisis Financiero, quien realizó la imputación, hasta donde yo recuerdo. Diana, Eduardo Franco tiene la palabra. ¿Usted habló con ellos, doctor Franco? ¿Aló? Sí, doctor. Lo que quiera decirnos finalmente.
Sí, bueno, yo debo expresar mi rechazo total y absoluto a muchas opiniones vertidas por algunos contertulios presentes en esta prestigiosa radio. No estoy de acuerdo, es lamentable que el doctor Ramiro García, quien funge de profesor universitario de Derecho Penal, haya dicho que habría que condenarlo a Jorge Glass por el delito de delincuencia organizada. 10 años, dice. En el supuesto... es que la figura sería esa, ¿no? El delito... Pero señor, déjeme hablar, pues. Usted no me deja hablar, ¿cómo puedo yo expresar, pues? Siga nomás, siga. Tranquilito, mire, tranquilito, doctor Franco. Sí, no, yo soy, mi voz es así, mi distinguido amigo, yo a usted lo aprecio y lo respeto, pero mi voz es alta. Vea, Ramiro García y el resto de gente que opina no han estado presentes en el juicio de asociación ilícita que se llevó contra Jorge Glass. No han leído las 20.000 hojas que tiene ese proceso. No estuvieron en la audiencia oral de juzgamiento donde no obró ninguna prueba. El delito, la ley dice que con lo que acusa el fiscal y con lo que ha sido llamado a juicio es que tiene que haber la sentencia. El tribunal no puede poner un tipo penal distinto y que no estaba vigente porque el delito de delincuencia organizada que habla el doctor Ramiro García de manera de mala fe, porque lo hace de mala fe. Él sabe, porque él funge de profesor y autor de libros de derecho penal, el delito de delincuencia organizada recién nace como un delito autónomo, original y nuevo en el Código Orgánico Integral Penal del año 2014. Antes del 2014 no había ese delito en el Ecuador. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando horrores movidos por el odio que le tiene a Rafael Correa y al proceso de la Revolución Ciudadana y a sus líderes. Eso es todo. Mire, a nosotros no nos interesa el tema que está en discusión, que ha motivado que el doctor Montúfar haga un escándalo innecesario sobre ese artículo del supuesto, digamos, delito de asociación ilícita que va a cambiar. No nos interesa porque ya la pena de 5 años para el delito de asociación ilícita está en el artículo 370 del COI, y este es el que no se aplicó a Jorge Glass en base a la sentencia que no se ajustó a los parámetros constitucionales y legales con el principio de favorabilidad. Vean, los grandes juristas, Luis Gracia de España, Matías Bailone de Argentina, grandes juristas de Colombia y de Perú, les hemos enseñado el texto de la sentencia. Cuando la sentencia, ¿y qué le han dicho? Ellos se quedan horrorizados. Es que esto ni siquiera los estudiantes de Derecho pueden sostener. El delito de asociación ilícita del Código Penal derogado de 6 años fue derogado, no existe. Y actualmente existe la asociación ilícita en el 370 del COI, que habla de 5 años y que no se aplicó. Así de sencillo. ¿Y qué hizo el Tribunal Penal? Dijo, el delito cobra vida, hay ultraactivismo porque está ahora el delito de asociación ilícita está en el delito de delincuencia organizada, que ese delito ni siquiera existía. Hay el delito de asociación ilícita, la ley dice, la Constitución, artículo 75, dice, cuando dos normas del mismo hecho, ¿de cuál hecho? Del hecho punible. Hay sentencia, distinguido amigo, hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que cuando la pena cambia, que dice que cuando se desincrimina las conductas, porque ahora el delito, a partir del 2014, el delito de asociación ilícita es cuando 2 o más personas se asocian con el fin de cometer delitos menores de 5 años. ¿Y qué dice Ramiro García? Que le pongan 10 años. Está mal. Él, movido por el odio, está, digamos, tirando por los suelos su, entre comillas, prestigio, todo porque quiere figurar en el odio y agradar a la gente que odia a Jorge Glass en el Ecuador. Eso es todo. Doctor Ramiro García. No hay cientificidad, honestidad intelectual. Pero a Eduardo Franco me parece un buen tipo, pero... dice que usted es un buen tipo, el doctor García. De gana le habla. Tratar de impugnar mis argumentos basados en supuesto odio a una persona con la que jamás he tratado en la vida me parece gracias, doctor. un poco tirado de los cabellos. Pero doctor Crespo. Pero por respeto a los oyentes voy a explicar cuál es mi posición, ya que se ha dicho que no hay argumento. No, sí hay argumento.
En efecto, el delito de delincuencia organizada se tipifica a partir de 2014 con el Código Orgánico Integral Penal. Los hechos, las conductas realizadas por el señor Glass, el señor Capaya y todos los que intervinieron en en el enjuague de negociados, fueron realizados hasta después de 2014. Recordemos que el señor Rivera, que también está procesado en ese caso, estaba pidiendo a Odebrecht plata a nombre del señor Glass en 2016. Por lo tanto, existe la figura de delito continuado. Por lo tanto, cabía plenamente la aplicación del tipo penal de delincuencia organizada, porque a diferencia de la asociación ilícita, en la delincuencia organizada se produce la realización en grupo de tipos penales de especial gravedad. Y en efecto, como dice el propio doctor Franco Lor, los delitos de los cuales se les acusaba eran cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, es decir, una serie de delitos de especial gravedad que, realizados en asociación, no debieron haber sido imputados como asociación ilícita, sino como delincuencia organizada, y no con el Código Penal anterior, sino con el Código Orgánico Integral Penal actual, porque hasta hace poco seguían delinquiendo. Eso es lo que no dice el doctor Franco Lor, que debería ser riguroso. Y si es que los doctores Luis Gracia Martín, mi querido amigo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, o el profesor Matías Bailone de la Universidad de Buenos Aires, opinan que esto es una barbaridad, que lo pongan por escrito, pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no presentan un dictamen y que se jueguen el nombre? Y que se jueguen el nombre ellos, que no lo van a hacer, porque son catedráticos de prestigio, y que se jueguen el nombre defendiendo una barbaridad como la que acaba de decir el doctor Franco Lor. Las pruebas son evidentes. Asumir que los que hemos enfrentado el correísmo y el tema de corrupción lo hacemos por odios personales, a mí me parece tan mediocre, con todo respeto al doctor Franco Lor, pero yo creo que él, que también es profesor de Derecho Penal, debería, por respeto a sí mismo, pues, utilizar mejores argumentos. Y mis argumentos jurídico-técnicos son claros. El delito de delincuencia organizada cabe cuando se ha realizado en asociación delitos de especial gravedad, como es el presente caso. Al señor Glass se le acusa de los delitos más graves de los que están establecidos en nuestra... Es que le entregó el rol fundamental para esos delitos el expresidente Correa. Por otro lado, a mí no me interesa agradar a nadie, a mí no me interesa cargo público alguno. Yo soy profesor de Derecho Penal y defiendo los conceptos que considero. Y es por eso que, por ejemplo, con todo respeto, hemos discrepado hoy con César, y César no me ha acusado de que le odio a él por pensar diferente en lo penal. Muy bien. Usted termina, doctor Crespo, a nombre de la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, lo que me gustaría recalcar es que el tema, el gobierno anterior estaba tan bien organizado para la impunidad, que si no hubiera sido por los papeles de Panamá, por la lista de Odebrecht, por el tema de Odebrecht, la participación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y obviamente el juez Moro, etcétera, y el Departamento de Justicia de Brasil. A propósito, al juez Moro le dieron un doctorado honorario en la Universidad de Notre Dame y dio el discurso de graduación, lo que es un gran honor. Si no hubiera sido por el tema de Kaminovska, ¿no?, por este juicio de arbitraje puesto por la compañía Carno de Australia, y por un juicio, entiendo, de divorcio, no hubiéramos sabido realmente lo que estaba. Todos sabíamos, pero no hubiéramos tenido tanta evidencia como la tenemos ahora, y que forzó en cierta manera muchas de estas acciones. Sí quisiera conocer yo en detalle la lista de Odebrecht, y me parece también una cosa importante. El señor Carlos Pollitt está en Miami, es ciudadano ecuatoriano y es ciudadano americano. Pero tiene toda la plata en Estados Unidos, y eso le En convierte en un superhombre. En los Estados Unidos tiene una cosa que hay una ley que se llama Foreign Corruption Practices Act, el acta, o sea, la prohibición, las sanciones por la corrupción en el extranjero. Como ciudadano americano, ya él ha actuado, si ha actuado en los delitos que se le acusa, él ha actuado de forma corrupta o ha fomentado la corrupción. Por lo tanto, tenemos que pedir apoyo al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que aplique esa acta con el ciudadano americano Carlos Pollitt.
Eso me parece por un tema. Segundo, ¿qué le está pidiendo usted al gobierno norteamericano? Más bien dicho, a su institucionalidad americana. Básicamente, que lo mande. ¿Qué pasa con el señor Carlos Pollitt y el Foreign Corruption Practices Act? Que es una cosa que tiene que ser. Si hablara Pollitt. Sería bueno que se vea este tema, no, porque básicamente el señor está acusado de una cantidad de encubrimientos o delitos, ¿no? Y el señor está en Miami, está fuera de la justicia ecuatoriana, pero creo que a través de la cooperación con la justicia americana se podría conseguir respuestas. ¿Y por qué menciono la justicia americana? El caso de la FIFA es una evidencia de cómo funciona la justicia americana y, por supuesto, el caso de Odebrecht. Y sobre el tema del debate, sí me gustaría mencionar algo. Yo me gradué en el Colegio Javier de Guayaquil, estudié con jesuitas, y los jesuitas decían algo. Decían, el insulto comienza cuando la razón acaba. Y una cosa que me molesta a mí mucho de los señores correístas es que utilizan los argumentos ad hominem, que se llama. O sea, no discuten los argumentos, no demuestran que el argumento esté equivocado por esta o por otra razón, sino inmediatamente se trata de descalificar a la persona. Entonces, a mí me parece que deberían cambiar de táctica, deberían preocuparse de refutar los argumentos, de insultar menos, porque inmediatamente uno piensa que cuando el insulto comienza, la razón acaba. Entonces, yo creo que debemos modificar la calidad del debate para que sea en base a argumentos y no descalificar al que tiene la opinión contraria a uno. Gracias por el aporte en buscar la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llega EXPA 2018.